Buenas tardes. Vamos a empezar otra clase de endodoncia de la parte de instrumentación y obturación. En el protocolo de endodoncia hablábamos de el diagnóstico, aparte de hacer nuestro diagnóstico de pulpa y ápice, hacemos la radiografía preoperatoria. Tenemos que hacer un buen aislamiento del campo operatorio y luego la apertura cameral, que habíamos visto el diseño de los diferentes tipos de cámaras y la localización de los conductos según las leyes de Krasner y Rankov, y utilizando pues tanto una fresa endoceta de punta inactiva con el contraángulo, una endotracer de tallo largo, y localizamos también ayudándonos de la sonda de G16. Luego pasamos a eliminar nuestras interferencias oclusales con la lima X, que es una 2509. Permeabilizamos el conducto con limas K de conicidad 0,2. Preensanchamos el conducto con limas K o el instrumento A en nuestro sistema rotatorio, que es un 1503, la Glide Path. Vamos a determinar nuestra longitud de trabajo y luego vamos a hacer la instrumentación con nuestras series de limas de los rotatorios del sistema endogal, irrigación y la obturación de los sistemas de conductos con diferentes técnicas. La localización de los conductos, habíamos explicado las leyes de Krasner y Rankov para localizar los conductos y realizar la apertura cameral. Nos podemos ayudar de la sonda de G16 manualmente para finalizar la localización de los conductos. Eliminamos nuestras interferencias oclusales con una fresa de turbina de tallo largo, la endoceta de punta inactiva, también con las endotracer, que son de contraángulo de carburo de tungsteno de tallo largo, para eliminar también las interferencias y nos ayudan a la localización de los conductos. Una vez localizados los conductos, vamos a eliminar las interferencias coronales con las limas de preflaring, como la lima X, que es 2509, que trabaja en tercio coronal. También podemos usar las puntas ultrasónicas de apertura cameral, que en nuestro caso tenemos 3 tips. Pasamos a permeabilizar los conductos manualmente con las limas Pre-K, como la 1201, o limas las K-File de 0,6, 0,8, 10 de conicidad 2. Comprobamos permeabilización de los conductos con el localizador de ápices y vamos a determinar posteriormente la longitud de trabajo. Nos ayudamos del localizador de ápices, que nos va a indicar la posición exacta de la constricción apical. Cuando sentimos un pitido continuo, nos indica que la lima se ha pasado de esa constricción, está más allá del foramen. Cuando el pitido ya es intermitente, nos dice que estamos cerca de la longitud de trabajo y ya estamos a 0,5 de constricción apical, que en principio es a la longitud que nos vamos a quedar. Realizamos ahí una radiografía de conductometría con la lima K seleccionada a la longitud de trabajo con la que hemos utilizado en el localizador de ápices. Pasamos a un preensanchamiento del conducto vamos a hacer el Glide Path. ¿Con qué instrumento? Con el A de nuestro sistema endogal de calibre 15, conicidad 0,3. Rotación continua, movimiento alterno, para facilitar el acceso de los instrumentos de mayor conicidad. Luego pasamos ya a instrumentar los conductos con nuestro sistema rotatorio, con el endogal Moto-PEX. Tenemos 2 programas, uno de rotación continua, que usaremos entre 250 a 300 revoluciones a torque 4, y un movimiento alterno con 120 el ángulo y el reverse 30 a 450 revoluciones por minuto con un torque de 4 newtons. Siempre antes y después de utilizar cualquier lima irrigamos con hipoclorito sódico al 2,5%, y hay diferentes secuencias de instrumentación según la dificultad de nuestro caso. Vamos a realizar movimientos de introducción y retirada de picoteo, como máximo 3 movimientos cada ciclo,
para que la lima vaya avanzando suavemente hasta que encuentre su bloqueo. Vamos retirando el instrumento, retiramos con una gasa con hipoclorito sódico los restos de barrillo dentinario que tenemos en la lima antes de volverla a introducir en el conducto. Luego entre lima y lima sabemos que siempre regamos con el hipoclorito y vamos comprobando también la permeabilización con la lima preca. Instrumentos que usamos en Endogal con nuestro sistema rotatorio. El instrumento A, que dijimos que es un 1503 para preinstrumentar. El B, un 2004, con él llegamos a la longitud de trabajo y hacemos la radiografía de conductometría. El instrumento C, 2504, con él determinamos el diámetro menor de la constricción apical. Con él hacemos el gauge. Si los últimos milímetros al introducir la lima tenemos detritus, esta lima ha trabajado. Entonces no es necesario pasar a una lima de calibre mayor. Sería esta nuestra lima de finalización. Si al pasar la lima esta vemos que no ha trabajado, que no hay detritus, pasamos una lima de mayor calibre. Siguiente instrumento sería el D, que es un 2506, que aquí terminaremos en conductos con mayores conicidades. También tenemos el instrumento E, que es un 3006, cuando el diámetro menor de la constricción apical o el gouging es de 0,30. También tendríamos el F, que es el 4006, o un G, que es un 5006 de conicidad. Posteriormente, una vez instrumentado el conducto y que nos hemos quedado en nuestra lima de trabajo, con un calibre y una conicidad en la que terminaríamos de conformar nuestras paredes de conducto, realizamos una conometría. Probamos o bien el vástago de plástico o si utilizamos la técnica de horno, o bien las puntas de gutapercha. Lo llevamos a la longitud de trabajo menos 1 milímetro y hacemos la radiografía de econometría. Después irrigamos. La irrigación final consiste 3-5 minutos de irrigación con el hipoclorito sódico al 2,5%, activando el hipoclorito bien manual o bien ultrasónico con el Endoactivator, 3 ciclos por 20 segundos por conducto. Después utilizamos 1 minuto de irrigación con el ECTA líquido al 17%, con activación también del irrigante, y luego pasamos a una irrigación de 1 minuto con el hipoclorito sódico al 2,5. Si vamos a utilizar una obturación con cono único y biocerámicos, utilizamos suero fisiológico, agua destilada, perdón. Luego secamos los conductos con las puntas de papel de la misma conicidad y diámetro que hemos terminado de instrumentar nuestros conductos. Pasamos a la obturación. Podemos utilizar 3 técnicas. La de obturación con técnica de vástago de plástico. Se utiliza, como veis, ese horno donde se calientan las puntas con el vástago. Usamos el vástago de mayor calibre, no hay conicidades. Si terminamos en 2506 y nos entra a la longitud de trabajo un vástago de 25 y de 30, pero no nos entra de 35, el que usamos va a ser el de 30. Cortamos 1 milímetro la punta en apical para que sea longitud de trabajo menos 1. Así, al calentar, al llevarlo caliente el vástago, no extruimos el material. Por lo tanto, si terminamos con lima 25, conicidad 0,6, como no hay conicidades, probamos 25, 30 y 35. Si la que nos entra a la longitud de trabajo es la 30, nos quedamos con ella y cortamos el milímetro apical para ser longitud de trabajo menos 1. Y así, al llevarlo caliente el vástago con la gutapercha al conducto, no se nos extruye. Colocamos el cemento en punta de papel. Como veis, como vemos en el dibujo, colocamos el cemento en la punta de papel hasta el tercio medio del conducto y luego metemos otras 2 puntas de papel secas, una a longitud de trabajo menos 1 y otra a la longitud de trabajo. Vamos calentando el horno y el vástago que hemos elegido.
Entonces, lo que hacemos es colocar el vástago, hacemos una radiografía de comprobación y si está bien el vástago en la longitud de trabajo, cortamos la parte de arriba del vástago con una fresa inactiva que la sujetamos, como vemos en el dibujo de la derecha, con una pinza. Entonces, con la fresa cortamos la parte de arriba del vástago. Y luego condensamos la gutapercha con un plugger frío en la entrada del conducto. Tenemos también la técnica de ola continua de calor con el instrumento FIE. Elegimos el plugger caliente según la clase que hemos dado de los plugger y también el plugger frío. Vamos a trabajar a longitud de trabajo menos 4 milímetros. Con un tope de goma lo ponemos. Hay que seleccionar el cono de gutapercha. La conicidad puede ser, como dijimos, igual o menor a la última lima utilizada. Lo que tenemos que comprobar es que nuestra punta de gutapercha haga el stop apical a esa longitud de trabajo. Mezclamos el cemento, el AH+, y lo llevamos con el propio cono de gutapercha que hemos elegido y se deja en el conducto. Vamos a hacer el downpacking. El downpacking es elaborar un tapón apical a 4 milímetros. Activamos el plugger con la unidad de obtura. Utilizamos primero la unidad de calor, el FIP. Entonces lo que hacemos es bajar por el conducto de forma continua y a 4 milímetros que tenemos el tope, cortamos la gutapercha. Hacemos presión hacia el tope, mantenemos unos 10 segundos para llegar a longitud de trabajo menos 4. Cuando subimos vamos haciendo movimientos mesiodistal y vestibulolingual, activando el plugger durante un segundo. Lo desactivamos y lo sacamos. No podemos tenerlo con mucho calor dentro del conducto durante tiempo. Una vez que sacamos el plugger caliente, tenemos que condensar verticalmente con el plugger frío que hemos elegido, del calibre que hayamos elegido, y luego contra las paredes vamos también eliminando la guta que hemos quitado con el caliente. Pasamos a hacer el relleno coronal, el backfill. Colocamos la punta de jeringa de inyección del instrumento ya de gutapercha caliente, el FIE, y lo que hacemos es colocar la punta de nuestra unidad termoplástica a los 4 milímetros en el tapón apical y activamos la pistola de inyección y vamos subiendo hacia coronal. Luego condensamos con los atacadores manuales con plugger frío del calibre que hayamos elegido, con la parte más gruesa del plugger frío. Vamos a repetir estos pasos hasta que hayamos hecho todo el relleno coronal. Luego tenemos la última técnica de obturación con cono único ajustado y cemento biocerámico. Hay que seleccionar el cono de gutapercha con calibre y conocidad según la última lima de nuestra instrumentación. Rellenamos el conducto con el cemento biocerámico con bastante cantidad. Cuanto más cemento, mejor. Aquí no hacemos condensación, lo que hacemos es llevamos el cemento y después introducimos en el conducto el cono de gutapercha, ¿vale? A la longitud de trabajo. El cemento biocerámico es un cemento sellador con base de silicato cálcico que promueve la formación de hidroxiapatita liberando los iones de calcio. Es biocompatible, antimicrobiano y estable dimensionalmente. Aquí en la clínica vamos a utilizar el Neosealer Flow de Zark. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es rellenamos los conductos, como hemos dicho, con bastante cemento y luego llevamos la punta de gutapercha que hemos elegido a la longitud de trabajo. Hacemos una radiografía de conometría y lo que hacemos es cortar el cono de gutapercha bien con una fresa sin irrigación o con el plugger caliente a nivel coronal. Y aquí no hacemos condensación. Pues muchas gracias. Hasta luego.